Se nos ha hecho un poquito tarde hoy, pero bueno, acá estamos. Desde ya les agradezco por haberse quedado a esta charla sobre inteligencia artificial. La charla va a ser muy amena y está orientada más bien a la ética y a la gestión de riesgos que a los aspectos técnicos de la inteligencia artificial. Les voy a dar algunos ejemplos de casos de uso y sobre todo de buenas prácticas que podemos aplicar en cualquier organismo para poder por lo menos normar el uso de la inteligencia artificial y tener algunos parámetros para mitigar algunos riesgos. Bueno, vamos a comenzar con esta frase. ¿Estamos preparados para la revolución de la IA que está a punto de desencadenar en la auditoría? ¿Cómo abordamos este futuro que ha llegado para quedarse? Bueno, esa frase de Napoleón Bonaparte, que dice, vísteme despacio que estoy apurado, habla de que tenemos que gestionar los riesgos, que el control nunca va a ser suficiente, siempre vamos a necesitar del control humano. La tecnología nunca va a ser viable por sí misma para el hombre, si no puede ser controlada por el hombre. Entonces, acá les doy un concepto de inteligencia artificial que es la capacidad de una máquina de realizar una tarea que habitualmente la realizaría la inteligencia humana. Pero acá voy a hacer una acotación que no toda tecnología que aplicamos es inteligencia artificial y sin embargo ya nos viene ayudando. No sé, voy a dar un ejemplo muy simple. Si nosotros tenemos un sistema con una mesa de ayuda para, no sé, una mesa de ayuda con el área de infraestructura de la repartición donde trabajamos. Y a través de esa mesa de ayuda le pedimos que nos arreglen, no sé, el cuerito del baño, una pared que se rompió, etc. ¿Estamos usando un sistema? Sí, pero no es inteligencia artificial. Es las tecnologías que veníamos usando hasta el momento y no hace falta invertir en herramientas más complejas. Sin embargo, si queremos que esa ayuda que nosotros pedimos por el sistema con un clic tome decisiones, es decir, que analice a qué área tiene que derivar el problema y al mismo automáticamente con nosotros ponerle una frase del problema que tenemos y al mismo tiempo hace alguna tarea para tratar de resolverlo, no sé, notifica al proveedor de que venga a arreglar la pared, etcétera. Estoy dando un ejemplo muy sonso, pero bueno. Ahí estaríamos hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial es cuando la tecnología puede decidir por sí misma e ir automatizando procesos y ejecutando procesos, solamente con programarla de una vez. Bien, ¿cuál sería en este sentido el uso responsable de la inteligencia artificial? No podemos mandarnos a aplicar la inteligencia artificial sin pensar antes en cómo hacerlo. Se necesitan recursos financieros, humanos, tecnológicos y medioambientales grandísimos. O sea, es enorme el uso de energía eléctrica y de todo tipo que va a insumir la inteligencia artificial. Es más, hace unos días estuve leyendo que se está pensando en poner usinas de generación de energía para la inteligencia artificial en el Polo Sur, por la cantidad de calor que eso va a generar. O sea, es un desperdicio absoluto de recursos si no se le da un buen uso realmente. La legalidad. Necesitamos leyes, necesitamos normas a nivel local e internacional. Ya hay normativa, estándares de buenas prácticas, estándares de gestión de riesgos. Ya hay normas como la de la Unión Europea, el RIA, el Reglamento de la Inteligencia Artificial, que recién se va a aplicar en 2026, pero por lo menos ya está la intención de emitirlo. Pero todavía no hay leyes concretas a nivel local o muchas normas concretas a nivel local. Entonces, tenemos que darnos nuestras propias normas. Y eso les voy a hablar un poco más adelante, pero acá está la clave del buen uso de la IA. Después tenemos la ética y la gestión de riesgos. Y acá es la intervención humana en esta parte. O sea, es propio del hombre el tema de gestionar los riesgos y de ver los aspectos éticos del buen uso de las cosas. Entonces, en este punto, acá, o sea, lo que sería la ética y la gestión de riesgos es la mano del hombre, que ahora vamos a ver cómo lo podemos regular. Tenemos en general
dos tipos de inteligencia artificial, una inteligencia artificial débil y una inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es la que nosotros estamos viendo ahora funcionar, como el ChatGPT, y muchas otras tecnologías de inteligencia artificial que no vemos, pero están en uso hace bastante tiempo, muchos años. Y la inteligencia artificial general y la superinteligencia son desarrollos que van a venir a futuro, que se espera que para 2030 ya estén acá. Y el único potencial peligro que puede existir, además de la mala gestión de riesgos, es que llegue a tener inteligencia emocional, que es lo que realmente diferencia al hombre de las máquinas. Acá les doy 4 ejemplos súper simples de inteligencia artificial débil, ¿sí? El Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que eso lo vemos, por ejemplo, en algo simple. Cuando nos llegan cadenas de correos, que automáticamente nosotros estuvimos mirando una página y pusimos nuestros datos y a la semana nos llega un correo ofreciéndonos una oferta de algo. Y si nosotros abrimos el correo, hicimos algún clic en el correo, después nos va a llegar otro. Eso todo se programa automáticamente para que si pasa esto, haga esto, si pasa lo otro, haga lo otro. Se le enseña a la inteligencia artificial. A nivel de los tribunales de cuentas, eso lo podemos comenzar a implementar y es muy seguro. O sea, porque se programa para que haya un conjunto de decisiones limitadas que se puedan tomar ante determinadas circunstancias. Entonces, podemos acotar el número de decisiones. Y sobre todo, que trabaja con datos pequeños y también el deep learning, o sea, cuando es, por eso les pongo los dos, hablamos de lo mismo que el machine learning, pero con un conjunto de datos grandes. Como los gobiernos trabajamos con mucha información, nos puede servir. ¿Para qué es lo que más lo puede usar el Tribunal de Cuentas? Para la detección de fraudes. Porque nosotros podemos enseñarles a analizar, no sé, determinados patrones, por ejemplo, del triángulo del fraude, de la pirámide del fraude, mejor conocida, y que en base a los datos, la inteligencia artificial analice determinados comportamientos y pueda determinar riesgos de fraude. Eso ya se está usando a nivel empresarial, ya existen estas aplicaciones. Después, la visión por computadora es básicamente, gracias a que tenemos cámaras de fotos y gracias a que tenemos cámaras de video, podemos tener visión por computadora. También se le enseña a la inteligencia artificial para que detecte rostros, detecte movimientos inusuales, incluso pueda hacer un diagnóstico médico. El procesamiento del lenguaje natural, bueno, lo que permite es comunicarse en el lenguaje del usuario con la máquina, que es la gran diferencia con la vieja inteligencia artificial, que no nos podíamos comunicar cualquier persona, tenían que ser solo programadores los que le hablaran a la máquina, entre comillas. Ahora no necesitamos saber lenguaje de programación para comunicarnos con la máquina. Típicos son los chatbots, Alexa, Siri, el análisis de sentimientos, que esto es peligroso. Por ejemplo, según cómo enviemos correos, qué pongamos en nuestros correos electrónicos o qué conversaciones tengamos en un chat como WhatsApp o en redes sociales, se pueden analizar qué gustos tiene la persona y de alguna manera usar esos datos para manipular el comportamiento humano. Esos son los peligros. Y las tecnologías generativas son las que estamos viendo ahora, el ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, hay muchísimas, que generan nuevos datos. La diferencia es que a partir de los datos existentes no solamente nos permite comunicarnos o detectar cuestiones, sino generar nuevos datos, nuevas imágenes, nuevos videos, etc. Bien, acá me voy a enfocar porque es lo más importante de la charla a mi entender, y voy a leer esta frase. Porque no usar la IA no será una opción. El sector público debe aprovechar todas las oportunidades que la tecnología ofrece en el momento actual y en el futuro, asegurando contar con datos de calidad y un buen modelo de gobernanza de dichos datos que permita la mejora. Y para ello será necesario minimizar la dimensión menos positiva, la de los riesgos para las personas y para sus derechos. Esta frase es de la doctora Concepción Campos Acuña, que es, yo creo que es la jurista que más estudia el uso de la inteligencia artificial en el sector público a nivel europeo.
Ha desarrollado muchísimos libros. Esa autora yo la recomiendo realmente porque ella aplica muchísimo la inteligencia artificial para las auditorías de municipalidades, de ayuntamientos, y también, bueno, asesora a toda la Unión Europea en los reglamentos, en todo lo que se emite. Y ella habla de un triple enfoque de la IA para que sea robusta y sea confiable y eficiente, que es tener regulación normativa, enfoque en los procesos y gobernanza. Voy a empezar por la gobernanza, porque la gobernanza es igual a responsabilidad. Si nosotros lo tuviéramos que trasladar ese concepto tan difícil, es que alguien sea responsable del gobierno o del manejo de la inteligencia artificial, de darle un uso responsable desde el diseño mismo de la IA hasta el producto final que obtengamos de la IA. O sea, en el diseño de la herramienta, en el input o lo que ponemos adentro de la herramienta, la salida de la información, habla de responsabilidad. Y después el tema de la regulación normativa. Acá volvemos a hablar de la necesidad de darnos nuestras normas internas mientras no haya normas generales que no sean aplicables. Y también después, porque las normas suelen ser muy poco detallistas en estos temas, y igual nos vamos a tener que dar nuestras normas internas. Y el enfoque en procesos, acá habla de los 3 procesos de la inteligencia artificial. Nosotros podemos comprar una herramienta, podemos desarrollarla, y en ambos casos tenemos que ver el tema de la privacidad y la seguridad de los datos, el tema de cómo va a ser de amigable para el usuario, si la información que va a brindar es confiable. Tenemos que ver todo el proceso y que nunca se pierdan los datos de origen, ¿sí? Cuando la inteligencia artificial comienza a alucinar o a inventar datos, ya no es confiable y mucho menos para el gobierno, ¿sí? Donde tenemos que tener una trazabilidad exhaustiva de cada dato y de cada información. Bien, vamos a la práctica. Son 3 pasos. El primer paso es el que aconseja la UNESCO. La UNESCO da como un flujograma y nos dice que cuando queremos utilizar una herramienta de inteligencia artificial, primero tenemos que ver para qué la queremos usar, qué resultado queremos obtener. O sea, casi siempre en sistemas, si bien yo no soy experta en el tema de sistemas porque soy contadora, pero en sistemas cuando uno habla con un ingeniero, un analista de sistema, un programador, te dice, ¿a dónde querés llegar? ¿Cuál es el resultado que querés obtener? Bueno, acá es la misma pregunta. ¿Cuál es el resultado? Entonces, a partir del resultado, no sé, yo quiero, por ejemplo, controlar el acceso a los casinos y que no entre nadie que esté autoexcluido o excluido por el Poder Judicial. Entonces, voy a utilizar Computer Vision, por ejemplo, que las cámaras lo detecten a las personas. Bueno, en ese caso sería esa herramienta. Bien, entonces, luego de que el usuario elige la tecnología, tiene que preguntarse algo. ¿Importa que el resultado que me dé esa inteligencia artificial sea exacto o tenga un grado de seguridad razonable? Si no importa que sea o no exacto el resultado de la IA que estamos aplicando, es seguro usar las IA actualmente. Si no, hay que ver si tenemos la capacidad técnica de revisar el resultado, nosotros como humanos. Si no lo tenemos esa capacidad, no es seguro usarla la IA. Pero si la tenemos efectivamente esa capacidad, ¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad por las imprecisiones que la IA cometa y el impacto hacia terceros, que acá es muy importante en lo que es gobierno? ¿Por qué? Porque podemos tener responsabilidad civil, administrativa, profesional, penal y ética. Supongamos que a una persona no la dejamos entrar a un casino acusándola de ser una persona, no sé, que está anotada en el Poder Judicial porque ha cometido delitos o que está inhibida. Y no es así. Siempre hay un margen de error, de que confunda. De hecho, pasa. El segundo paso es aplicar este triple enfoque de normas, normas y más normas y gobernanza, responsabilidad. Hacernos responsables de las decisiones que tomamos con respecto a la tecnología. Y el tercer paso lo podemos aplicar a los tribunales de cuentas
porque de hecho mi trabajo, que al final van a tener el link para descargar las 5 hojitas que tienen los ejemplos que yo probé el uso de la inteligencia artificial, del ChatGPT 4o básicamente, armé un mapa de riesgos dinámico. El mapa de riesgos dinámico tiene en qué etapa de auditoría estamos, el procedimiento de auditoría que se aplica y la herramienta tradicional. Que esto es en base a las normas de auditoría de la FACSE, ¿sí? Y al manual de auditoría que nosotros tenemos en el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Y luego se me ocurrió decir, bueno, ¿qué herramienta de IA puedo aplicar para que me haga lo mismo que la herramienta lenta tradicional? Bueno, la anoté y anoté los beneficios, los riesgos y el plan de acción o los controles que habría que aplicar para mitigar esos riesgos. Y lo apliqué a 5 casos. El primer caso que lo apliqué fue para el análisis de fallos o de informes previos. Tomé una muestra chiquita y en realidad da resultados bastante sesgados. O sea, uno para una palabra te puede traer información antigua, información nueva o sacada de contexto. Siempre hay que analizar el contexto del resultado que nos da la IA. Después apliqué otro para que analizara, para tomar una muestra de un universo de datos y que eligiera la misma IA algún criterio, y después le dije yo qué criterio quería que eligiera y la verdad que en los 2 casos hizo lo que quiso. No fue muy precisa con lo que es números, la verdad que no es la IA apropiada para números. Después otro caso que lo apliqué fue para análisis documental, o sea, de un expediente que me analizara, me sacara los datos, no sé, de cuál era el número de la orden de compra, el importe, y también algunos datos acertó y otros no, era como un juego. Después, ¿en qué más lo usé? Bueno, para que hiciera como una conciliación como una conciliación bancaria. Ese lo usé en un caso particular mío y tampoco dio el resultado que lo hace bien, lo hace bien hasta Power BI, o sea, y no lo hizo. Estaba usando ChatGPT, o sea, como un usuario común, o sea, mi prueba fue como un usuario que no es experto en sistemas, sino como auditora contable, digamos, para empezar a probar otras herramientas. Y la última que usé fue para la elaboración de informes, y ahí sí dio un resultado bastante bueno. O sea, cargándole una estructura de un pequeño informe X y algunos datos de resultados previos, armó muy bien, bastante bien lo que era informe. ¿Por qué? Porque, bueno, analiza muy bien lo que es lenguaje, esa IA. Bueno, y acá me voy a detener en algo súper cortito, que es el tema de la política de inteligencia artificial. Decíamos que no hay mucha normativa actualmente, más que estándares. Entonces, si quisiéramos incursionar, tiene que ser un trabajo colaborativo entre sistemas, entre los auditores contadores, entre el área legal, y esto tiene que ser un trabajo colaborativo entre todos, pero se podría armar una política, ¿sí?, para el buen uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tendría que tener mínimamente esta política? Y esto lo he estado estudiando desde el punto de vista de compliance. Yo soy especialista en compliance y me gusta mucho este tema de regular a través de políticas. Tiene que tener, primero, quiénes van a ser los destinatarios de esa política, una fecha de vencimiento, controles que se le van a aplicar al aplicar esa política. Vamos a tener que irla controlando, ir monitoreando el resultado de la aplicación de la IA que propongamos. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta riesgos, controles y toda la parte técnica desde lo informático, técnico desde lo legal y técnico desde lo contable, o sea, para qué lo vamos a usar. El ideal sería en este caso que la IA fuera a medida, que pudiera tener un uso interno únicamente, donde no tuviéramos que subir información a la nube por el riesgo de la protección de datos. Y ante todo, bueno, siempre prever el tema de la ciberseguridad, por supuesto. Entonces, acá les dejo un cuadro comparativo de algo básico que vi de esto. Esto es pensando a futuro,
que hubiera un mejor desarrollo de IA o que nosotros dispongamos de mejores herramientas de IA para hacer todo más exacto. Las ventajas que nos traería sería menos tiempos y costos en los procesos, trabajar sobre universo de datos en lugar de muestras, analizar documentación de todo tipo, detectar fraudes y hacer informes con una celeridad única, porque si nosotros, como por ejemplo en el Tribunal de Cuentas de Mendoza, que tenemos todo estandarizado lo que es procesos, se podría, por lo menos podría servir para revisar los informes que se hagan, al menos, porque tenemos los datos muy estandarizados y muy organizados. Y los obstáculos es que se necesitan datos de calidad, ¿sí? Que los datos estén todos en el mismo formato, que por lo menos en lo que yo estoy viendo un poco en lo actual, que los datos sean de calidad, que se hagan programas de IA a medida, capacidad de los auditores para el uso de la IA seguro y muy responsable, garantizar la ciberseguridad de los datos y la información. Y lo que sí hay que tener en cuenta es el uso excesivo de recursos financieros y de energía en todo esto. Y las consecuencias es que, primero, siempre nos tenemos que estar actualizando y capacitando, el enfoque basado en riesgos desde todo sentido, desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista de las personas y de las personas físicas y jurídicas, y la asunción de toda la responsabilidad por los sesgos que pueda tener la inteligencia artificial. O sea, el ente es responsable de la información que emite a terceros generada por IA. Entonces podemos decir que si es un infierno o un paraíso para los tribunales de cuentas la IA. Hoy yo diría que está llena de riesgos, pero también de posibles beneficios. Entonces, tal vez tenemos que ir con cuidado, esto de vísteme despacio que estoy apurado, pero ir animándonos a probar, ir especializando al recurso humano a nivel técnico para que no tengamos que seguir haciendo pruebas con las IA abiertas o los auditores, sino tener ese trabajo colaborativo y ese apoyo a nivel de recursos de todo tipo para ir haciendo un uso bueno de la IA en lo que se vaya pudiendo y de la manera más segura posible. Entonces, no todo es tan malo ni todo es tan bueno, pero hoy por hoy, como estamos, es un riesgo y existen herramientas más seguras que aún, sin ser inteligencia artificial, ya nos ayudan muchísimo. Y como reflexión final les dejo estas dos frases. Una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Eso lo dijo Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, en 1950. Y yo pienso que un humano es inteligente si utiliza la tecnología creada de manera responsable y ética para lograr el bien común por sobre sus intereses particulares. Ahí en el link tienen, si quieren descargar, el ejemplo de las 5 aplicaciones que realicé para ejemplos de procedimiento de auditoría y de los resultados a los que llegué de beneficios, riesgos y consecuencias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo te voy a preguntar algo que desde el desconocimiento de tu labor de auditora, y seguramente estarán en los ejemplos, pero adelantame si es que pudiste llegar hacia alguna conclusión preliminar. Sí. ¿Dónde le ves realmente aplicabilidad en lo que sería una auditoría de cuentas tradicional? ¿Dónde vos decís, y esto parándote como auditora, che, esto acá pega? En los informes. Bien. En los informes. En la elaboración de los informes. En la elaboración, es más, por ejemplo, yo he probado con Notebook LM, que es la inteligencia artificial de Google, que es experimental y es abierta, y uno le puede colocar un modelo de informe y una información puntual, o sea, acotada, y decirle que tome tal archivo para armar el modelo de informe y tome esta información para generarlo, y lo genera. Y lo genera bien porque lo referencia y solo trabaja sobre
esos datos, nada más. Por ejemplo, en esa lo veo que sirve y da buen resultado. En lo otro, me parece que en lo que es todo lo que tiene que ver con datos, me parece que ACL, que es el software de auditoría que mencionaban las chicas en la otra charla, las herramientas como Power BI, Tableau, herramientas de análisis de datos nos dan mucho mejor resultado, con menor costo, menos esfuerzo y también son amigables al auditor, contador, que la puede aprender perfectamente. O sea, en eso hoy no sabemos qué va a pasar. Gracias. A ver, bueno. Acá ya primeré el micrófono. Quería preguntarles si incurrieron mucho en el tema de la seguridad de los datos. O sea, la pregunta concreta es si comprando un paquete de inteligencia artificial para empresas, ¿salvamos la protección de datos o se lo estamos dando para que hagan lo que quieran? Se los estamos dando igual porque uno tiene que leer la letra chica cuando firmás un acuerdo y te dice, acepta las condiciones y si te pones a ver las condiciones, a mí que me encanta compliance, vas viendo todo y sí, le estás cediendo los datos. Y si no pusiste datos previamente depurados, o sea, quitándoles los datos sensibles, como datos personales, datos laborales, de domicilio, familia, estamos en un riesgo altísimo. Sí, es peligroso. Dime. Loli, ¿probaste con alguna inteligencia artificial verdadera? O sea, con estadística y con un modelo científico estadístico de verdad, ¿alguno de tus ejemplos o solamente con lo que encontré en internet? No, con los del usuario común y corriente. Bueno, por eso no funciona. Eso. Gracias, Marcia. Ahí enganchamos porque ellas sí han hecho con inteligencia artificial más avanzada. Pero bueno, la idea era mostrarles esto desde el usuario común y corriente, del auditor del Tribunal de Cuentas, el auditor contador que tiene que hacer su trabajo y no sabe por dónde empezar o quiere experimentar. Bueno. Exactamente. Sí. ¿Es en equipo o es en equipo? Tal cual. Mañana tenemos que presenciar entonces la charla. A ver. Hablaste de gobernanza y sí. Tenemos que hacernos responsables. Perdón. Sí. Tenemos que hacernos responsables. Sí. Dame un poco más de si puede ser. Sí. A ver. El tema de la responsabilidad en la gobernanza es toda la información que nosotros emitimos para terceros, que eso lo tenemos muy incorporado los contadores, porque emitimos todo el tiempo informe para terceros. Todo lo que puede impactar en la decisión de un tercero y puede influir que un tercero pueda cometer un error grave con la información que le estamos dando, nos hace responsables. En la gobernanza, nosotros con una política nos comprometeríamos a hacernos responsables de que la información que va a dar la inteligencia artificial es verdadera y está basada en datos que se pueden corroborar y que hay una trazabilidad de esos datos. O sea, es hacernos realmente responsables de la información final, el producto final de la IA hacia los terceros. A eso nos referimos. Si damos un informe y el informe lo hemos hecho con IA y está mal, somos responsables, porque igual el informe lo emitió en la repartición que lo hizo. Sí, coincido. Algo para aportar. Sí. En el caso nuestro, tenemos un número elevado de rendiciones de cuenta y hemos utilizado la inteligencia artificial a partir de una base de datos ciertas. Son más de 1000 rendiciones de cuentas que ingresan. Y también y son 1000 informes o por lo menos el 50% que debemos emitir por año. Entonces vimos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial a partir de que de esa base de datos le proporcionamos un modelo de informe de auditoría y le decíamos a la inteligencia artificial que controle a partir de esa base de datos si los datos insertos en ese informe por el auditor eran correctos o no. La verdad que nos dio buenos resultados, pero sí coincido plenamente que le estamos dando datos ciertos, nombres ciertos, organismos ciertos, importes, información verdadera y que todavía eso no está reglamentado, no está regulado. Exacto. Y por ahí hay que tener muchísimos cuidados, pero que sí sirve para automatizar y simplificar tareas es muy importante. Obvio, y si está bien programado, seguramente. Así que gracias por tu experiencia.